Estás escuchando Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. Hola a todas y todos. Os damos la bienvenida a este segundo programa, un espacio que, como ya sabéis, está respaldado por el proyecto europeo Uni4 Equity. Segundo programa, Iris, y los que nos quedan. Bueno, de eso no tengo ninguna duda. He de decir que estamos teniendo muy buen feedback de toda la gente que ya ha escuchado el primer programa y os recordamos que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram, @quenonosdeterminen. Tenemos a nuestras community managers, Esther y Marina, que están dándole caña todos los días a las redes, día sí, día también. Con todo lo que ello conlleva, que no es poco, así que darle mucho amor o amort, como se dice ahora. Bueno, nos va a tocar ponernos al día un poco con el vocabulario, pero yo creo que me veo ya muy madre, muy mayor para estas cosas, ¿eh? Yo creo que también, pero Rocío, tenemos que estar actualizadas. Bueno, así vamos a intentarlo. Para todas esas personas que andan un poco perdidas, os recordamos que podéis escucharnos en Spotify, en ebooks. En iVoox. ebooks. Y ya si tenéis cara de ponernos, o sea, ganas de ponernos también cara, pues nos podéis seguir en el canal de YouTube de la UA, porque hemos abierto una lista de reproducción que se llama Que no nos determinen y ahí estamos subiendo todos los programas. Pues eso, que os animamos a que nos sigáis en cualquiera de las plataformas y podéis también interactuar con nosotras por mensaje, por comentarios, dándonos muchos me gustan, muchos likes en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, Rocío, ¿qué te parece el temazo que hoy traemos al programa? Pues son dos conceptos que juntos me dan hasta miedo, ¿eh? Machismo en adolescentes. Machismo que ya de por sí es complejo el asunto, que definirlo es como ponerle puertas al campo, pero si ya lo mezclamos con adolescentes, pues ¿qué te voy a decir? Que menos mal que la persona que tenemos hoy invitada es experta en la materia, porque yo creo que si no nos da algo a ti y a mí aquí. Bueno, calma. Vamos a ir desgranando punto por punto todos los aspectos fundamentales para entender y tener una visión un poco más clara de a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de machismo, cómo podemos detectarlo, cómo afecta también a nuestros jóvenes, a sus relaciones de pareja y bueno, un largo etcétera. Pues vamos a ello. Más conciencia. Unos cuantos apuntes para tener más conciencia sobre el tema de hoy. ¿Qué es el machismo? El machismo es un constructo sociocultural que engloba creencias que defienden y justifican la superioridad y dominio de los hombres sobre las mujeres. Se trata de un concepto multinivel que integra tanto las actitudes y conductas de las personas como las relaciones sociales y el contexto social, interaccionando todo ello entre sí. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues se ha demostrado que el machismo está relacionado con creencias que justifican la violencia, la agresión y, por consiguiente, su aceptación. Un ejemplo de ello es la creencia de que a veces tienes que ser violento para demostrar que eres un hombre o los hombres de verdad no tienen miedo a pelear. La normalización de conductas o actitudes agresivas contribuyen a la culpabilización de la víctima, sin reparar en las consecuencias negativas que se derivan de la utilización de la violencia, ya sea física, verbal o psicológica, siendo las mujeres las más perjudicadas. Y es que una de las causas relacionadas con la violencia de género es el machismo. Todo ello es consecuencia de la diferenciación por roles de género en la sociedad, que definen cómo deben ser los hombres y las mujeres por razón de su sexo. ¿Y por qué es importante abordar el machismo en la adolescencia? La adolescencia se considera una etapa clave en la formación de actitudes. Las relaciones que se establecen con el entorno próximo, es decir, la familia, las amistades, los compañeros y compañeras, así como el contexto sociocultural, van a facilitar que se desarrollen o mantengan dichas actitudes. Las consecuencias que se derivan de la perpetuación de ideas y conductas machistas suponen un problema de salud pública. En Europa hay estudios que indican que la prevalencia global de victimización de violencia de pareja alguna vez en la vida en chicas de 13 a 15 años es del 34,1%. Y en España, según los datos de la macroencuesta de violencia de género que se llevó a cabo en el año 2019, un 46,6% de mujeres en edades comprendidas entre los 16 y los 24 años declararon haber experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja. Asimismo, el uso exponencial de las nuevas tecnologías en este grupo de edad ha hecho que aparezcan nuevas formas de ejercer y sufrir violencia en distintos contextos. Los datos, como hemos visto, son preocupantes y por eso hoy Vanessa ha venido a contarnos más sobre el tema.
Bueno, para quien no nos está viendo, mientras escuchábamos este maravilloso repaso a los datos que ha hecho nuestra compañera Ariadna en la sección Más Conciencia, se ha sumado a la mesa nuestra invitada Vanessa, Vanessa Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Yo muy Bienvenida. bien. Gracias por la invitación al programa. La música está chula, ¿eh? Sí, Tengo que está decir. guay, ¿eh? Tenemos buen técnico. Está guapa, está Roberto. Bueno, pues Vanessa es graduada en Psicología, tienes un máster en Intervención Criminológica y Victimológica y otro en Salud Pública, 2 másteres, que no es nada. Durante tu formación has participado en diversos proyectos estatales y europeos y ahora podemos darte la enhorabuena, estamos encantadísimas de poder hacerlo aquí también en directo, de que ya eres doctora en Ciencias de la Salud. ¡Vamos! Después de tanto tiempo de sufrimiento. Lo que cuesta un doctorado, ¿no? Que Lo nos que lo cuesta, cuenten a lo cuesta. nosotras. Bueno, pues el programa va a girar muy en torno a todo lo que tú has hecho en la tesis. Además, la titulaste Violencia de género y de pareja en adolescentes, el papel del machismo, la aceptación de la violencia y las masculinidades en la salud. Pues nada, ¿quién mejor que tú para que nos pongas un poco de luz sobre este temazo que ya hemos dicho que es, yo creo que tiene mucho de sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Al igual que con el currículum de nuestra primera invitada, Carmen, los detalles de tu currículum, pues los vamos a dejar también enlazados en la descripción del programa y los vamos a acompañar de algunos artículos que también han formado parte de tu tesis, así que para quien los quiera consultar, pues los vamos a dejar por ahí, que nunca está de más. Así que, bueno, ¿preparada para lo que se viene? Uf, yo creo que sí, pero vamos. A ver qué tal. Bueno, ya hemos dado una pincelada de qué es el machismo y de cómo atraviesa un poco nuestra estructura social hasta llegar a ser una causa absolutamente directa de la violencia de género en adolescentes, pero también en población adulta. Por eso, Vanessa, ¿cómo y en qué nos afecta el machismo en nuestras vidas? A nivel individual, si es que lo podemos separar del social. Sí, bien. El machismo hay que entenderlo de 2 formas, no solo a nivel individual, como actitudes machistas que tenemos, sino que también es estructural. Es decir, lo vemos en muchos otros contextos, que al final son los que nos están influyendo, ¿no?, en que se nos generen estas actitudes. Y, bueno, esto nos va a afectar, sobre todo, para mí, en 2 ámbitos principales. Uno, en cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo cuando hablamos de la relación entre hombres y mujeres, ¿no?, cómo se relacionan entre sí. Porque, claro, el machismo, como ya ha dicho Ariadna en la sección, pues trata básicamente de la dominación del hombre sobre la mujer. Y entonces, todo esto que adquirimos va a hacer que también construyamos nuestra personalidad en base a estos 2 roles bien diferenciados, ¿no? Y todo esto se va a plasmar en las relaciones sociales que tengamos, tanto a nivel de pareja, pero también a otros niveles también. Por ejemplo, en este sentido, si hacemos referencia a ejemplos cotidianos de la vida, ¿no?, pues a lo mejor ahora podemos decir que no existe un rol de mujer, de ama de casa ya, ¿no?, sino que, bueno... Bueno, hay ahí, bueno, ¿eh? hay pero como que ya nosotras estamos mucho más activas en el mundo Nos laboral, irá que bueno, superando. de ahí Sí. también podríamos sacar otras cosas, pero bueno. Pero claro, hay cosas o hay actitudes machistas o hay algún machismo que también pasa muy desapercibido, ¿no?, que no es tan explícito. Por ejemplo, en el sentido de, si estamos hablando, por ejemplo, de una persona, de una pareja heterosexual que tiene hijos, ¿quién lleva esa carga mental, ¿no?, de todos los días? De a Los las 12 cuidados, tengo de... cita médica con los niños o a qué hora sale de extraescolares. O sea, son cosas que tenemos muy normalizadas, pero que al final las mujeres seguimos encargándonos de todos esos roles. Y luego diría que otro segundo ámbito en el que nos afecta y que también se ve en los adolescentes, en este sentido, es en el ámbito sexual, ¿no? Cómo se establecen en las relaciones sexuales esta diferenciación de roles de dominio-sumisión, sobre todo si ya hablamos de la pornografía, que bueno, es un tema que también da para comer aparte. Temazo que vendrá, voy a dejarlo ahí, temazo que vendrá. Que da para comer aparte y que también representa claramente pues lo que encontramos, ¿no?, que es esa dominación del hombre sobre la mujer. Y obviamente pues esto va a tener unas consecuencias tanto para chicas como para chicos. Pues ¿Se afectaría por igual a hombres y a mujeres el machismo? A ver, ya por la propia definición no Ya. podemos decir que afecte igual, ¿vale? Porque obviamente nosotras nos llevamos la peor parte porque somos las que sufrimos en este sentido las violencias machistas. Y bueno, ya no solo en el ámbito de la pareja que lo podemos sufrir, sino también en otros contextos. Ya. Pues yo que sé, el acoso sexual que podemos sufrir, el acoso callejero, por ejemplo. Que en este sentido, haciendo referencia a este último, también qué niveles
tenemos normalizado las mujeres de estar alerta constantemente cuando vamos solas por la calle, ¿no? Ese miedo constante, ¿no? De ir mirando hacia atrás. Y más si es un contexto nocturno. Por el día aún lo pasas, pero cuando llega la noche la cosa cambia. Exactamente. Y al final que desde pequeñas es lo que nuestras madres o padres nos dicen, ¿no? Sí, sí. De lleva cuidado, no vengas sola, con quien viene, no te acompaña alguien. Y que ya lo extendemos a la vida adulta, que es con tu pacto de grupo de amigas. Totalmente. Oye, mándame un mensajito cuando llegues dentro del portal, no a la puerta del portal. Porfa. Sí, exactamente. O sea, yo cuando dejo con mis amigas en el coche, yo espero a que entren y después me voy. O sea, totalmente. y esto en este sentido, pues los hombres no lo sufren en ese sentido. Entonces, bueno, la respuesta es no nos afecta por igual. Entonces, por ejemplo, un comportamiento machista, estamos hablando ahora de las violencias, ¿justifica ser más agresivo, más dominante o más violento en el caso de los hombres? A ver, si hablamos de justificación, no lo justifica. O sea, si bien decimos que el machismo no puede justificar pues, que se cometan conductas violentas, ¿no? Claro. O que se tengan actitudes violentas, sí que hay investigaciones que han relacionado estas actitudes machistas con pues una mayor predisposición o a ejercer violencia o a sufrirla, ¿no? Dependiendo un poco del tema. En este sentido, por ejemplo, en uno de los artículos de mi tesis donde explorábamos qué factores se veían asociados precisamente al machismo y la aceptación de la violencia, pues vimos, por ejemplo, que para ambos sexos, aquellas personas que habían dicho que habían perpetrado bullying, que es una conducta violenta, pues obtuvieron puntuaciones más altas en machismo. Y, por otro lado, personas que habían sido víctimas de violencia de pareja también se relacionó con altas puntuaciones en machismo. Entonces, esta relación, pues bueno, la podemos ver en este sentido. Vamos, que parece que queda mucho trabajo por hacer, yo creo. En la sección Más Conciencia ya se ha comentado que la etapa de la adolescencia es clave, ¿no? Pero ya que te tenemos aquí, te queríamos preguntar por qué es tan clave estudiar el machismo en esta etapa. Bueno, al final en esta etapa es crucial porque al final estamos construyendo todavía nuestra personalidad, ¿no? Estamos todavía viendo qué queremos hacer con nuestra vida. Todavía estamos en proceso de formación de actitudes, de valores, entonces es muy importante en el sentido de que, bueno, al final podemos modificarlas, ¿no? En este sentido podemos hacer intervenciones que ayuden a darles herramientas a los adolescentes o a las adolescentes para que hagan frente a distintas situaciones, pero si lo llevamos al machismo, pues igual, ¿no? Al final, hacer intervenciones en este sentido que promuevan la igualdad, ¿no? O incluso dar asignaturas con perspectiva de género, por ejemplo, que al final siempre la hay, pues esto va a ayudar mucho a construir actitudes igualitarias en este sentido en adolescentes. Indudablemente no se nace siendo machista, pero ¿cómo se adquieren esas actitudes machistas y de aceptación de la violencia en adolescentes? Pues bueno, aquí tenemos que mencionar el género, que es el culpable de que existe esta desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, que al final es eso, una construcción social que se ha hecho en base a las diferencias biológicas que podamos tener entre hombres y mujeres a nivel desde genético, pequeños, exactamente. Y al final, lo que ha dicho Iris, que al final desde pequeños y desde pequeñas se nos educa diferente dependiendo de si somos chicos o si somos chicas, ¿no? Desde, por ejemplo, en nuestro ámbito familiar, pues desde cosas muy banales como antes que el azul era de chicos y el rosa era de chicas. Bueno, que sobre eso hay una historia muy curiosa, que a mí en publicidad sí me la contaron y al contrario, se vestían a los chicos de rosa porque le gustaban a las chicas el azul. O sea, estaba cambiado y conforme ha ido evolucionando ya sí que se ha asociado el azul a los chicos y el rosa a las chicas, pero no era así en un inicio. Sí, o sea, al final son todos esos estereotipos de género que estamos mamando, por así decirlo, desde que somos pequeños y pequeñas, exactamente. Bueno, desde los gender reveal, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, que ahora se lleva mucho, que yo digo, fíjate, ¿no? Y que pensábamos que esa etapa ya la habíamos dejado atrás, la del color, y no. Y claro, al final todo esto afecta. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que, bueno, tengo una amiga que tiene un niño de 1 año y una mujer la paró por la calle y le dijo, uy, pues es que es tan guapo que pensaba que era una niña, ¿no? Es como... Joder, pobres niños también, ¿no? No hay niños guapos, solo listos y fuertes. Entonces todo esto, pues bueno, se dan mensajes desde el ámbito familiar, pero también podemos encontrar mensajes desde otros contextos, como por ejemplo la televisión, ¿no? ¿Qué películas? O sea, ahora en Disney podemos encontrar mujeres hay un poquito más... de diversidad. Sí, podemos encontrar por lo menos algunos referentes de mujeres más empoderadas, ¿no? Pero bueno, lo que teníamos antes, la Blancanieves, la Bella Durmiente, ¿eso qué es? O sea, Disney Cenicienta, ¿no? Y la publicidad. Juguetes, Y la publicidad. ¿Qué decimos de los juguetes? Exactamente. Entonces, bueno,
Al final, todo lo que hemos hablado del programa 1, determinantes sociales, es básicamente eso, ¿no? Todo lo que nos encontramos en el contexto que también pueden determinar estas actitudes y que nos influyen. Y las actitudes machistas se forman a raíz de todo eso que se nos va calando durante nuestra etapa de la infancia hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué consecuencias emocionales podrían tener todo este machismo también en las relaciones interpersonales de los y las adolescentes? ¿Hay diferencias por género, por sexos también? Pues yo en esto tuve que trabajar bastante para hacer la tesis, la verdad. Y sí, podemos decir que hay diferencias por género en este caso, sobre todo por, ya no tanto a lo mejor por las consecuencias emocionales que muchas veces son en común, sino lo de antes, ¿no? Lo que nos preocupa dependiendo de si somos chicos o si somos chicas. Por ejemplo, las chicas, hay dos cosas principales que nos preocupan. Una de ellas es la falta de atractivo físico, que puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, que es más prevalente en chicas que en chicos, y también la necesidad de tener una aceptación relacional, ¿no? De aceptación social. O sea, que básicamente se resume en que las chicas, tenemos que vivir para agradar a los demás, sobre todo a los chicos. Exactamente. En la etapa de la adolescencia, por lo menos. Exactamente. Y en cambio en chicos, por ejemplo, lo que más les produce ansiedad es precisamente no encajar en ese rol, ¿no? De macho que se considera. Sí. Y que bueno, esto va muy ligado también a inhibir ciertas emociones. Es decir, que los chicos, para que sean chicos de verdad, también no se les puede permitir, ¿no? Que expresen determinadas emociones como el miedo, ¿no? Como la tristeza. Y esto obviamente va a desencadenar en otros trastornos emocionales, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística, yo busqué pues índices de suicidio separado por sexo. Y bueno, en 2021, solo por ponerlo de ejemplo, pues se vio que a partir de los 15 años los chicos consumaban en mayor medida el suicidio que las chicas, ¿no? A partir de los 15 años. Y ya se mantiene en la edad adulta. Entonces es un poco reflexionar qué está pasando ahí. Totalmente. Y es que los chicos no tienen las herramientas necesarias para, uno, aceptar sus emociones o explorarlas, y lo segundo, para gestionarlas. O sea, es que al final también son, entre comillas, víctimas de ese propio machismo, capándole parte de sus emociones. Claro, ahí estamos, que las mujeres sufrimos las consecuencias más graves, porque al final sufrimos la violencia, pero que esto no quiere decir que ellos no sufran, y es en este sentido donde tenemos que trabajarlo. Sí. Claro. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de ver qué opina la comunidad universitaria, estudiantado y personal docente, investigador, personal de administración sobre el machismo, la masculinidad y creo que también algo sobre la feminidad, que no lo hemos hablado ahora, pero luego te lo voy a preguntar. Vale, me parece perfecto. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. Definidme en una palabra feminidad. Una palabra. ¿Qué se te viene a la cabeza? Mujeres. ¿Mujeres? ¿Feminidad? La verdad es que no... No lo he oído nunca. No sé la definición exacta, pero me quiere sonar que algo por las ramas de la lucha por la igualdad de las mujeres, de derechos y ese tema, pero... Pues me viene a la mente todo el potencial de lo que es la figura femenina, ¿no? De las mujeres. Todo lo que tienen como potencial un poquito pues más como específico de lo que es, ¿no? La humanidad. Feminidad. Bueno, pensaba que me ibas a decir feminismo, que la tengo como más interiorizada. Feminismo como igualdad, pero feminidad pues entiendo que es la definición o la naturaleza o la concepción de la mujer en sí misma y, en fin, de la condición femenina. Ajá. Bueno, feminidad se asocia a la mujer, aunque no creo que debiese ser así, pero se asocia a la mujer y a todo aquello que a lo largo de la historia ha ido generando, ¿no? Pues arreglarse y demás. Es que es un concepto que cambia mucho para cada persona, no creo que sea algo que se pueda decir solo con una palabra. Muy bien. ¿Y masculinidad? ¿Opinas lo mismo? Masculinidad es igual. ¿Igual? Sí. Hay como
determinadas potencialidades pues que lo vemos más habitualmente en la parte de los hombres. Entonces es la idea que me viene a la cabeza. Masculinidad, es verdad que a veces tiene algún matiz o como quizá me viene más a la cabeza iba a decir patriarcado, no sé si estoy en lo cierto o no, pero es verdad, como la concepción un poco de tal y como está montada la sociedad. Pero en fin, más o menos el mismo concepto que en el caso de feminidad, pero en este caso aplicado al hombre. El estereotipo del hombre fuerte que se cuida a sí mismo y tiene que cuidar a los demás y tal. Y eso, que y también la palabra, lo de la masculinidad tóxica, que también se está hablando mucho últimamente. Y eso, pero bueno, hay que cambiar varias cosas por ahí. Exactamente. ¿Cómo definiríais vosotros la violencia machista? Pues la violencia de un hombre que agrede a una mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, la violencia sí, básicamente. Bueno, la violencia machista es aquella violencia tanto física como psicológica que ejerce un hombre sobre una mujer. Bueno, Vanessa, ¿cómo ves las opiniones de nuestra comunidad universitaria? ¿Qué te parecen? Bueno, me parecen algunas bastante acertadas, la verdad, pero... Y otras hay un poquito de todo, sí, hay un poco de batiburrillo ahí. Sí, pero bueno, así vemos un poco la variedad, desde gente que no conoce el concepto ni de masculinidad ni de feminidad, hasta gente que, bueno... Que tiene un poco más de idea. Menos mal que no le han preguntado a algún tenista español sobre qué es el feminismo ni la feminidad. No lo han puesto fácil. No vaya a ser, ¿no? Nuestros estudiantes. Bueno, pues siguiendo un poco el hilo de las opiniones del estudiantado y de la comunidad universitaria, ¿qué deberíamos tener en cuenta un poco para prevenir y combatir el machismo en la adolescencia? Incluso también te reto, si tú quieres dar una definición de qué es feminidad o de qué es machismo y tal, para aclararlo un poco más, también viene bien, ¿eh? Sí, bueno, como el machismo ya Ariadna lo ha definido perfectamente. Con feminidad solo. Exactamente. Bueno, cuando hacemos referencia a conceptos como masculinidad y feminidad, es básicamente... pues esa construcción, ¿no?, de cómo nos tenemos que comportar en base a si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Como unos estereotipos que tenemos que cumplir. De hecho, un chico creo que ha mencionado la masculinidad como eso, ¿no? Como el que siempre cuida a los demás, ¿no? El típico macho que tiene que tal. Que a raíz de esto me parece curioso porque es que se asocia mucho lo que es la masculinidad y el machismo con... esa aceptación, bueno, más bien justificación de conductas de precisamente por lo de cuidar a los demás, ¿no? Como que parece que a veces está justificado ejercer violencia, por ejemplo, si alguien amenaza, ¿no?, a tu familia, a tu mujer. De hecho, o sea, esto me recuerda mucho a lo que pasó en los Oscars 2022 con Will Smith, ¿os acordáis? Sí. Tengo que salir a defender a mi mujer. Exactamente, o sea, ¿no? Y al final la sociedad, bueno, hubo un sector que no, pero hubo otro sector que lo aplaudió en el sentido de, claro, es que es lo que hay que hacer. Y qué es lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Porque, claro, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si no hubiese reaccionado a eso? Es que ¿no? es un hombre blando. Exactamente. El hombre blandengue. Entonces es muy interesante, ¿no? Pues todo lo que se asocia al ser hombre y al ser mujer, y lo vemos en ejemplos de la vida diaria. Entonces, para prevenirlo, ¿no?, y para combatir un poco ese machismo, ya centrándonos en la adolescencia, ¿qué se puede hacer? Pues a ver, yo he tenido la suerte que durante mi tesis doctoral he hecho mucho trabajo de campo. Bueno, he participado en realizar alguna intervención en centros de secundaria. Sobre todo la intervención iba dirigida a promover relaciones interpersonales saludables. Pues bueno, trabajábamos habilidades personales como la autoestima, la empatía, etcétera. También que conociesen un poco los recursos que tenían a mano para hacer frente en concreto a la violencia de pareja. Y entonces me ha dado una experiencia interesante. La verdad es que cuando tú te planteas hacer un enfoque de prevención, ¿no?, en este sentido, en machismo machismo en adolescentes, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, con qué público estás trabajando, si es con chicas solo, con chicos solo o mixto. Sí. Porque claro, a raíz de la intervención que hicimos, otro de mis estudios de la tesis doctoral, que fue evaluar precisamente qué impacto había tenido esta intervención en las actitudes machistas y de aceptación de la violencia, pues los resultados nos salieron bastante en contra, la verdad. O sea, lo que vimos fue que precisamente
en chicos, por ejemplo, lo que pasaba es que después de la intervención, aquellos que la habían recibido aumentaban sus puntuaciones en machismo en vez de disminuirlas. Ostras. En comparación con aquellos que no lo habían recibido, ¿no? Sí. Y entonces, claro, imagínate yo ahí con mis datos y Con tal, los digo, esto no datos. puede ser tal. Entonces, claro, una de las explicaciones puede ser que hubiesen tenido como una actitud reaccionaria a la intervención, porque a lo mejor se pudieron sentir señalados en algún momento, como los culpables, ¿no? Claro. De que ejerzan ellos la violencia, que esto es un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las intervenciones, de ¿no? trabajar, exactamente. Y luego, investigando mucho, pues vimos que la empatía jugó un papel importante porque dependiendo del nivel de empatía que tenían los chicos y las chicas, aunque los chicos en este caso salió con machismo, pues dependía mucho qué efecto iba a tener la intervención. Aquellos que tenían una alta empatía antes de recibirla, pues una baja empatía, perdón, antes de recibirla, pues lo que hicieron fue precisamente aumentar estas puntuaciones en machismo después de la intervención. Y es que esto nos dio un poco la clave también de que para poder prevenirlo hay que trabajar la empatía, y tiene mucho sentido, porque al final, ¿por qué se ejerce violencia machista contra las mujeres? Precisamente, uno, porque no nos ven en igualdad de condiciones, ¿no? Nos ven menos que ellos, y esto claramente se da por una falta de empatía con la mujer. Entonces es una cosa que hay que trabajar. Es igual que cuando se dan otro tipo de violencias, como el racismo, ¿no? O la discriminación LGBT, por ejemplo. Es precisamente por eso, ¿no? Una falta de empatía, y creo que, bueno, esto nos dio la clave un poco para seguir mejorando intervenciones. A raíz de esto dijimos, vale, igual el planteamiento se podría mejorar, y haciendo otro estudio que hicimos sobre una revisión de programas, que precisamente lo que hacían era promover como un pensamiento crítico hacia el género. Pensábamos que eso era la clave porque tenían muy buenos resultados, y básicamente creo que es el foco, ¿no? Ponerlo en el género, que es al final el responsable de que haya esta desigualdad, y promover ese pensamiento pues en los adolescentes, ¿no? Y en las adolescentes, de qué es el género, en qué nos afecta, ¿no? Qué consecuencias tiene, y hacer un pensamiento crítico sobre eso, ¿no? ¿Qué podemos cambiar sobre eso? Y creo que eso es un poco, bueno, la luz dentro de las intervenciones que puedan permitirnos prevenir, si se puede, el machismo. Qué interesante. ¿Tú cómo dirías que fue tu experiencia con las intervenciones comunitarias? Ya has comentado un poquito, pero a nivel personal, ¿cómo fue esa experiencia con los y las adolescentes? Bueno, la experiencia es un poco complicada. Sobre todo, a ver, depende mucho también del centro educativo. También nuestra intervención se hizo en centros educativos donde había también mucha diversidad cultural, entonces esto también afecta. Y también, por ejemplo, yo percibí perfectamente cómo se comportaban los alumnos chicos, en este caso, si había un profesor delante que se vio una profesora. Anda. Al profesor chico le dan Más mucha respeto. más autoridad que a las chicas, ¿no? Pero bueno, lo que cogí de ahí, que también hay cosas buenas, al final también, Claro. como que cuando te haces con ellos, ¿sabes? Intentas empatizar por otros lados, ¿sabes? Establecer relaciones con ellos de otra forma, al final se involucran, pero también es verdad que es muy importante destacar el papel no solo de las personas individuales en sí, sino también de la comunidad, como habéis dicho, ¿no? De cuánto se involucra el centro educativo, por ejemplo, en este tipo de iniciativas. El profesorado también tiene mucho peso. Y bueno, y también las propias familias, ¿no? Que al final también lo hemos visto en estudios que hemos hecho para mi tesis, hemos visto que al final el apoyo social por parte tanto de padres y madres como del profesorado como de compañeros de clase, por ejemplo, es muy importante en las actitudes machistas. Por ejemplo, en el estudio este que os he comentado sobre los factores relacionados, pues vimos que tanto para chicos como para chicas el peso que tenía el apoyo social o el apoyo que percibían por parte de padres o madres era muy importante, porque aquellos que percibían un alto apoyo puntuaban menos en machismo que aquellos que no. Y para las chicas también tenía peso en este sentido el apoyo por parte del profesorado, que aquellas que lo percibían como alto puntuaban menos en machismo. Entonces, Qué fuerte. es importante Claro. que todos estén
unidos y unidas en la Sí, misma esa red causa. social al final. Eso te iba a preguntar, que al final el entorno social, padres, profesores y alumnos tiene que ir un poco en la misma línea, aunque sabemos que la adolescencia es una etapa en la que quitamos un poco a los padres de nuestra vida y nos centramos más en los amigos, para que entiendo que una intervención tenga un efecto positivo y duradero en el tiempo, que es lo que se pretende. Todos tienen que trabajar en sintonía. O sea, ¿cómo lo viviste tú, por ejemplo? ¿Hicisteis escuela de padres? ¿Trabajasteis con profesores para que esas intervenciones después se mantuviesen cuando ya no estabais vosotros? ¿Cómo fue? Sí, o sea, nosotras, voy a hablar en general porque éramos todas chicas, la verdad. Pues en femenino. Nosotras sí hicimos como una formación al profesorado para que supiesen, aunque en este estudio piloto que hicimos con un proyecto que se llama Less for Violence, que es de la intervención que os he hablado, fue más piloto, entonces sí que les dimos una formación para que viesen en el sentido de los contenidos que íbamos a impartir y por si ellos tenían y ellas tenían algo que añadir a eso o nos estábamos dejando algo de lado. Y es verdad que esa intervención piloto sí que la hicimos, la hice yo con otra compañera, o sea, nosotras desde el propio proyecto, pero bueno, después en otra continuidad, ¿no? Que lo hicimos aquí a nivel nacional en las ciudades de Alicante y Terrassa, ya sí que hicimos a través de una plataforma para formación al profesorado, pues dar las herramientas a ellos y a ellas para que, claro, esto al final lo que nos interesa es que haya una continuidad, como bien decís, y que se pueda implementar en los centros educativos, pero claro, también es que es muy difícil, es complicado también modificar el currículo educativo y en ese sentido hace falta mucho trabajo también para que estos temas se contemplen sí o sí. No todos los centros, imagino que son públicos o privados, también varían Exactamente, un poquito. sí. Es difícil. Sí, depende también de muchos aspectos, porque al final es algo transversal. Hemos hablado de ese entorno social y también supongo que estas instituciones públicas tienen un papel importante, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de campañas de sensibilización. ¿Alguna que puedas destacar que te haya llamado la atención en el último tiempo? Bueno, si es que se hacen este tipo de campañas, que no lo sé. Antes de decir las campañas, sí me gustaría aclarar que sí tienen mucho peso las instituciones. O sea, antes hemos hablado mucho de cómo adquirimos los roles de género, ¿no? Y el género a nivel individual y en contexto, pero también importa mucho en el momento histórico en el que nos encontremos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ahora mismo pues estamos en un momento histórico en el que el feminismo tiene mucho peso. Entonces eso va a conllevar a la creación de políticas, ¿no? O de leyes que promuevan precisamente... Claro, es que esto es clave, ¿no? Es que es clave. O sea, si no nos sentimos respaldados a nivel institucional, pues les estamos pidiendo responsabilidad individual a los y las adolescentes a que cambien sus propias actitudes. Pero es que hacen falta muchas intervenciones en otros sentidos, ¿no? Pues en el ámbito del fácil acceso a la pornografía, por ejemplo. El tema de la prostitución, que también queda pendiente. O sea, a nivel sociedad... Vamos ahí, pero todavía quedan cositas por hacer. Claro, de hecho, si tuviéramos este papel también de las instituciones un poco más... afianzado. Sí, afianzado. Esto nos permitiría también modificar los currículums, ¿no? Por ejemplo, esa perspectiva de género dentro del currículum. Exactamente. Sería importante. Sí. Y bueno, con respecto a las campañas... a mí me gusta mucho la iniciativa de la carrera contra la violencia de género porque creo que a nivel comunitario es una causa que une bastante y está bastante guay la iniciativa, me gusta. Luego a nivel de campañas de sensibilización, por ejemplo, me encantó la del 25N, que bueno, tenía como canción principal la de María Jiménez, ¿no? Sí. Ahora mi mundo es otro, ¿era? Sí. Y bueno, la campaña se llama #Ahora España es otra. Y me encantó, o sea, cómo la hicieron. La recomiendo, buscarla en la delegación del gobierno contra la violencia de género, aquí haciendo publicidad. Y luego hay otra campaña que me gustó mucho, que precisamente lo que hacía era involucrar a los hombres en el cambio, en este sentido del machismo, ¿no? Que creo que se llama #Machismo es violencia. Y en esa campaña aparecen hombres precisamente diciendo como que nosotros tenemos también un papel activo, ¿sabes? No encasillarlos como los culpables o el papel totalmente culpabilizador, sino que también, oye, vosotros sois importantes también para esta lucha, precisamente, ¿no? Hombre, la idea es que si todos remamos hacia el mismo lado, lo mismo salimos un día. No sabemos a dónde, no sabemos a dónde vamos a salir, pero saldremos. Saldremos, sí. Bueno, pues yo creo que Vanessa no nos lo puede estar dejando más claro, así que vamos a darnos un respiro, bebemos nosotras aquí un poquito de agua y seguimos con la parte final del programa, ¿vale, Iris? Venga, vamos. ¿Sabías que una de las bases de Uni for Equity es reforzar la capacidad de respuesta de las universidades frente al acoso sexual a través de la evidencia que nos aportan las investigaciones? Uni for Equity
apuesta por una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, para identificar fortalezas y puntos de mejora en la capacidad de respuesta de las universidades participantes frente al acoso sexual. El estudio cuantitativo comprende la realización de una encuesta a toda la comunidad universitaria que nos permita un acercamiento a su percepción sobre el acoso sexual en la universidad y los recursos existentes. El estudio cualitativo consiste en la realización de entrevistas a informantes clave, representantes del profesorado, estudiantado y personal de la administración. El punto de partida en ambos casos es un mapeo de los distintos recursos existentes en las universidades, relacionados con la prevención y atención del acoso sexual y otras formas de violencia machista. Si quieres saber más sobre estos estudios, puedes consultar la sección dedicada al proyecto Uni4Equity en la web de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. Pues la recomendación cultural de hoy la vamos a tener en directo porque, para quien no conozca, la voz que suena siempre que nos hace esas recomendaciones es la de Vanessa. Hoy la hemos dejado aquí sentada para que nos la haga casi en directo. Y nos claro, toque... si no, no tenía mucho sentido. Sí, ¿no? era un poco extraño si no escucharte en off teniéndote aquí hoy. Pues nada, Vanessa, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo un libro que la verdad, si lo queremos recomendar en este sentido a población adolescente, que es lo que hemos estado tratando, Sí. viene bastante bien, porque es súper livianito, súper fácil de leer y se llama El diario Violeta de Carlota. Y que está en castellano y en valenciano. Exactamente. Que también se puede recomendar en los Sí. institutos para que lo lean en Perfecto. valenciano. Claro, sí, sí. Y bueno, básicamente este libro de lo que trata es que la protagonista se llama Carlota. Sí. Resulta que su abuela, Isabel, le regala un diario, ¿no? Y le dice como que, mira, te voy a regalar un diario, tú puedes contar aquí tus experiencias personales, tal y cual, y ella piensa como un poco, qué pereza, la verdad. Aquí la no abuela sé yo haciéndome si, escribir. no sé yo si voy a cumplir mucho con escribir un diario así, ¿sabes? Y entonces se lo comenta a su otra abuela, que se llama Ana, y entonces ella le da como una nueva visión para poder utilizar ese diario, que precisamente es, bueno, ¿qué tal si en este diario escribes cosas que tú detectes sobre machismo, en este caso? O sea, ella le explica un poco en qué consiste el feminismo, ¿no? La violencia de género. ¿Su otra abuela? Sí, su abuela Ana. Vale. Porque la Isabel es la que quería las experiencias amorosas. Vale. Y la abuela Ana O sea era la que feminista. Tenemos dos tipos de abuelas. Exactamente. Vale, Siempre vale. nos encontramos con dos tipos de O abuelas. sí, ¿no? Una más empoderada que la otra, a lo Exactamente. mejor. Entonces, como que le da esta idea, Sí. tipo, mira, pues puedes escribir personas o experiencias que sabes que tengas, o que intentes un poco ponerte como esas gafas violeta, ¿no? De ver si realmente estamos en un punto en el que existe una igualdad real entre Qué hombres chulo. y mujeres o que no. Que por Claro. cierto, no sé si lo has dicho, pero ¿cómo se llama el libro? Sí. Sí, ¿Sí? el diario Vale, Violeta de Carlota. perdón. Lo que no he dicho es la autora, Vale. que no me acuerdo del nombre. Pues no sé está si por la ahí. tenemos por aquí en alguno y si no, bueno, lo dejaremos también en redes Sí, sociales. Gema Lienas se llama. Gema Liena. De todas formas, dejaremos la recomendación porque creo que hay un breve resumen del libro también, o se puede conseguir una parte de Sí, él en sí, sí, PDF, sí. entonces también lo colgaremos. Bueno, y entonces, nada, ella dice, bueno, pues es interesante, ¿no? Y entonces vemos en el transcurso del libro cómo ella detecta diferentes situaciones que, como hemos dicho antes, muchas pasan desapercibidas. Sí. Su abuela también le ayuda a hacer investigación en el sentido de, por ejemplo, en países de Europa, ¿no? Hay mujeres que todavía pierden su apellido al casarse con hombres, ¿no? Que parece Claro. que Europa está súper bien, pero que no. aquí en Francia, aquí al lado, aquí, ¿sabes? O sea, ya en cuanto te casas, como que todavía, ¿no? Y entonces son desde las cosas más... Livianas. Sí, desde las cosas más livianas que pasan desapercibidas hasta cosas que detectamos claramente. Qué Y es muy chulo. interesante. Sí, yo creo que hay una cosa que cuando has estado preparando la sección nos has ido comentando, decía eso de la ley de la inversión. Y me ha parecido súper chulo Ah, es porque creo que verdad. se puede poner en práctica. Sí, 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 sí. Sí, su abuela le dijo como que aplicase la ley de la inversión, que era si estas situaciones que detectaba se podían hacer al revés, ¿no? Es decir, que esas situaciones, en vez de ocurrir hacia las chicas, esa discriminación, ocurriese Para con hacia los chicos. Que si resultaba tonto, es que estaba fatal. Que era machista, O sea, ¿no? Era una sí, opción que de era si eso machista. al revés no tiene sentido, es que este es un comportamiento, una actitud machista. Exactamente, sí, Sí, pues sí, si sí. aplicamos eso en nuestra vida, cuidado. Un ejercicio de reflexión Cuidado. total. Y luego también, la ventaja es que este libro también refleja muy bien el papel de la comunidad y del apoyo social.
Primero porque, bueno, el hecho de que tengas un abuelo, una familia, ¿no? Claro, esa red. Y luego que ella también en el mismo instituto crea como un grupo en su clase, que creo que es Aliados contra... no me acuerdo. Sí, Asociación contra los Modelos Impuestos. Asociación contra los Modelos Impuestos. Crean eso en pos de acabar con esas situaciones que... Pues lo vamos a recomendar sí o sí a todos los institutos. Y en la vida real yo también haría una asociación de... O sea, también lo haría. Pero estaría muy guay ese tejido asociacionista ya dentro de los institutos. Sobre el machismo. Sí, de hecho, es que es lo que hemos comentado antes con las intervenciones comunitarias, ¿no? Esta importancia de la red de padres, familias. Sí, la verdad es que lo refleja muy bien. Por eso lo recomiendo, porque además es población adolescente y destaca mucho el papel del apoyo social también. Pues qué guay, qué guay. Pues nada, contra el machismo, gafas violetas. Pues eso digo yo. Por supuesto. Bueno, pues nada, otro episodio más que nos dejas con las ganas de saber un poquito más. Yo tengo muchas ganas de leerme este libro que nos has recomendado, así que a ver si saco un ratito para meterle caña. Bueno, pues creo que ahora sí ha llegado el momento. Vamos a tener que ir despidiéndonos, Vanessa. Ha sido un placer, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras, por arrojar un poco de luz también sobre este tema que es bastante complejo, el y del por machismo. Despertarnos también la curiosidad. También, eso también. Y bueno, para el resto esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de este segundo programa. Como sabéis, podéis hacernos llegar sugerencias, temas que queréis que tratemos o que os llamen vuestra atención, dejándonos un comentario o un mensaje en nuestras redes sociales, @que no nos determinen. Podéis usar también los hashtags que hay aquí en la pantallita con luz. Y bueno, estaremos encantadas de valorar cualquier cosa que nos comentéis para futuros episodios. Claro, porque lo compartido siempre es mejor. Siempre es compartir, es vivir siempre. Para adelante. Nos vemos en el próximo programa, que vamos a hablar de zonas grises. Zonas ¿Qué te parece? grises. O sea, pues no sé, estoy un poco descolocada con eso de zonas grises. Yo creo que nos va a sorprender mucho, ¿eh? Yo creo que seguramente también. Y la invitada que tenemos también muy guay, muy increíble, especial. Sí, sí. También la conocemos un poco, ¿no? Sí, un poquito solo. Pues nada, compi, muchísimas gracias también a ti por este ratito. Nos vemos, gracias, Vanessa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de Que no nos determinen y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en Instagram. Suscríbete a nuestra lista de reproducción en Spotify o al canal de YouTube de la UA. Además, puedes consultar más información sobre el podcast en la pestaña de Uni4Equity dentro de web.ua.es/unidad-igualdad.